Ya teniendo instalado el programa Radiant Beacon y teniendo nuestro CD cargado, vamos a hoy a evaluar los parámetros importantes a considerar en una tomografía de cráneo en la evaluación normal. Le pedimos a los usuarios, esta paciente nos regaló este CD con su permiso para poder hacer este review y todos podamos llevarnos esta información para la casa. Lo primero que tenemos que hacer después que tengamos instalado nuestro CD es darle a cargar el CD a este botón. Después que tenemos el CD, nos van a salir todas las series. Y lo primero que vamos a evaluar en nuestra ventana es el topograma, el Scout. Esto es una radiografía de cráneo en un corte sagital. Lo primero que empezamos a evaluar siempre en orden de arriba hacia abajo y de anterior a posterior. Tomando así en cuenta y en consideración ver los bordes del hueso frontal, miren aquí la sutura coronaria. Seguimos evaluando el parietal. Aquí se ve la sutura landoide, que esto es normal. Y aquí ya llega el occipital. Vemos la base del cráneo, el hueso esfenoides, la silla turca, el clivus, y aquí corresponde al oído. Entonces, luego vamos bajando hacia el macizo facial, donde no observamos ninguna fractura o deformidad. Vemos la arcada dentaria. Y en la parte más posterior e inferior nos vamos a enfocar en la columna cervical, que podemos tener algunos datos de la columna cervical en esta evaluación. Podemos ver fractura de las apófisis espinosas, aplastamiento de los cuerpos, eluxaciones, que se pueden ver en una simple tomografía en un Scout. Todo es importante que nosotros revisemos paso por paso para poder tener una buena evaluación. Luego vamos a tomar la primera imagen, que es el corte axial, y vamos a iniciar desde la base del cráneo. Lo primero que tenemos aquí es el agujero occipital. Recuerden que nosotros podemos cambiar un poco los contrastes. El agujero occipital. Y entonces aquí en este punto tenemos las dos apófisis mastoides, estas que están ahí. Y el inicio del pabellón auricular con el conducto auditivo externo, que es esto que se ve hipodenso, que es aire. Todo aquí en las unidades de Hounsfield, vamos a revisar las unidades de Hounsfield. En las unidades de Hounsfield nos dicen que lo más blanco es hueso y lo más oscuro es aire. Entonces vamos a iniciar de la parte inferior, que esto aquí es la parte anterior donde vemos la nariz y el hueso maxilar con su tabique. Nosotros vamos a ir observando ya los ojos a ambos lados, la nariz, la lámina terminal, la órbita. Y entonces en la parte cerebral vamos a ir viendo aquí cómo la amígdala se vuelve bulbo. Va iniciando, o sea, el cerebelo, las amígdalas cerebelosas, el cuarto ventrículo, que para nosotros es muy importante, cuarto ventrículo. Ya llegamos a este punto donde empieza a verse las cisternas pedunculares, que es esta, buscarla acá, y la cisterna ambiens. Entonces vamos a buscar el lóbulo del temporal, que no haya ningún tipo de lesiones, y seguimos subiendo. Esta es la base, el infundíbulo aquí. Y una de las cosas más importantes que nosotros debemos siempre de buscar es que no haya desviación de la línea media. Para mí es muy importante la desviación de la línea media. Aquí podemos ver los cuernos frontales o anteriores, las astas anteriores del cuerno frontal, del ventrículo lateral, y aquí el septum. Miren cómo se puede observar. Recuerden que esta tomografía, miren aquí cómo se observa el septum. Aquí tenemos las astas posteriores, y en algunos casos donde hay hidrocefalia pueden aquí debajo verse las astas temporales, que en un paciente normal
no debe verse. Y como esto es una revisión de lo normal, vamos a seguir hablando de lo normal. Es muy importante siempre revisar la línea media, que no esté desviada, que se observen los surcos. Cuando yo tengo estos surcos que estoy viendo acá, me dice que no hay ningún tipo de edema y además que no hay ningún colapso del sistema ventricular. Ya teniendo en consideración, mira, aquí apareció una calcificación que también es normal. Ven cómo se observan los surcos. Miren cómo se observan los surcos bien marcados. Lo que me dice que este es un estudio totalmente normal. Voy ahora a colocar un poco de contraste porque algunos estudios incluyen la ventana ósea, pero en caso de no incluirla, simplemente cambio un poco el contraste y me voy a la parte ósea. Y empezando desde la parte inferior, la base del cráneo, recuerden que habíamos hablado, hago foramen magno, los cóndilos del occipital, veo que no hay ningún tipo de fractura o discontinuidad, la porción basilar del occipital aquí, conducto auditivo externo, que miren cómo se ve ahí, conducto auditivo interno, hueso temporal acá, voy a darle un poquito de contraste ahí para que se vea mejor. Conducto auditivo externo, aquí está el apófisis cigomático, que es un hueso que bastante se rompe en los traumas cráneoencefálicos, en el accidente vehículo de motor. Entonces, aquí ya vemos aire. Esto que se ve oscuro es aire dentro del seno frontal. Vemos como la continuidad del seno. Uno de los parámetros muy importantes también que tomo como referencia en el caso de trauma es que siempre ver que lo que está de un lado de una forma esté del otro lado de igual forma. Aquí también podemos observar llenas de aire las celdillas mastoides. Miren cómo se observan. Desde aquí abajo, las celdas mastoides están llenas de aire, que son senos neumáticos también. Más arriba, vemos el hueso frontal y el hueso parietal. Esto es con la línea media bien identificada, que la da, en este caso, la hoz del cerebro. Cambiando el slide, voy siguiendo con la parte axial de este lado y voy a iniciar de nuevo hacia abajo. Simplemente voy a hacer los 3 cortes, lo voy a colocar a modo de referencia para que se pueda observar. Nosotros siempre vamos a iniciar en la parte inferior de las tomas y miren cómo vamos subiendo. Miren cómo se observa la línea en las otras 2 cortes. Recuerden, este es el corte axial, este es el corte sagital, que es una foto de perfil, y este es el corte coronal, que es de frente. Recuerden que siempre va de inferior a superior, es el axial. Recuerden que el sagital va de izquierda a derecha. Cuando lo muevo, la línea se mueve de izquierda a derecha. El axial, de nuevo, recuerden que se mueve de superior a inferior. Y el coronal se mueve de adelante hacia atrás. Miren cómo lo pueden observar aquí. Creo que bastante buena la apreciación. Entonces, volviendo al axial, vamos a iniciar en la parte de abajo, siempre viendo las estructuras desde abajo, hasta que vaya subiendo la tomografía. Si necesito hacer cualquier puntualidad en alguna de las otras, la voy a tener en buena precisión, y llegando hasta la parte superior, hasta que si identificamos alguna lesión, entonces la triangulamos con alguno de los demás. Miren, vamos a buscar los ojos en la axial, vamos a buscar los globos oculares. Mírenlo acá, ¿ok? Entonces, pero no me sale en la axial porque está la línea en línea media. Voy a colocarlo del lado derecho. Vean cómo lo puedo colocar del lado derecho. En línea media pupilar, que sería aquí. Y entonces en la coronal, voy a moverlo hasta llegar al punto donde en el ojo, acá se va a juntar tanto aquí como acá. Entonces eso es lo que se conoce como triangulación
en una tomografía de cráneo. Podemos localizar la lesión. En este caso vamos a medir, un ejemplo, con la herramienta de medir, vamos a medir el tamaño del globo ocular hasta la medida. Tengo aquí medida. Y si yo quiero medir el globo ocular, tengo un globo ocular que mide 1.97 centímetros. Un ejemplo, en el caso de que tenga un paciente con un engrosamiento del nervio óptico porque tenga presión intracraneal, podemos acercarlo y podemos medir aquí el nervio óptico, la vaina del nervio óptico, en caso de que desee medirla. Y tengo un valor en milímetros. Tengo 4.7 milímetros. Esta es de las fascinaciones que tiene este programa, que nos puede ayudar a nosotros a hacer un diagnóstico de cualquier tomografía cerebral.